Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, ¿no? Calor. Pero... ¿Andamos o no? ¿Estamos sentados o estamos asfixiados? No hace falta decirlo porque ya es la palabra que sí. Que está en todas partes, en cualquier en parte. Boca de todos, sí, en boca de todos y en cualquier parte de la península ibérica. Es decir, no podemos... Antiguamente, cuando las cosas eran como tenían que ser, había diferencias. Tenías el norte, que estaba fresquito. Y huías. Y incluso la expresión era, es que yo ahí duermo con una mantita. Es verdad, en León así se dormía. Sí, ¿no? Calorcito el día, la tarde ya rebequita. Una vez que pasabas Burgos para arriba, desde Galicia hasta el Pirineo, todo era en la mantita. Hoy en día pues ha cambiado todo. Lo que no ha cambiado es nuestro programa. Ni han cambiado ustedes, al revés, siguen sumando y sumando y sumando. Y nosotros aplaudiendo y aplaudiendo. Encantados. Encantadas. Y nosotros vamos, como siempre, tenemos nuestra maravillosa compañía aquí de Carmen Garrido. Muy buenas tardes. Muy buenas y calurosas. Efectivamente. Marisa Navascués. Muy buenas tardes. Sigo pensando que aún el norte todavía es un poco refugio climático. Por la tarde puedes salir con Rebequita. Se dan algunos puntos muy estratégicos, porque yo me he criado en San Sebastián y mis amigos que siguen viviendo ahí me dicen que de eso ya tararí. Que están teniendo 40 grados. Claro, ha habido cambio climático, pero aún así algo, un poquito menos, siempre hace. Eso me pasa como a mí también, que me suelen decir, hombre, es que yo vivo en la presierra de Madrid. Y entonces me dicen, bueno, es que tú, claro, vives en la presierra. Digo, sí, claro, la diferencia es que yo estoy a 38 grados y vosotros a 40. Ya me diréis que... Sí, pero eso pasa en mi barrio también, que son 2-3 grados para arriba o para abajo. Pero bueno, vamos a meternos en el programa. Ya les he dicho y darle las gracias de parte de todo el equipo, de parte también de David López, nuestro técnico, que no le hemos mencionado y me estaba mirando ahí todavía. con cara diciendo, ¿qué pasa aquí? Que ya me olvidáis. Ya hay exclusiones. No. ¿Qué haríamos sin David? Eso digo yo. Bueno, pues hoy nos vamos a un sitio que, bueno, está en la nómina de los calores, que es Alcázar de San Juan. Municipio de Ciudad Española, ubicada en el noroeste de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es conocido como el corazón de La Mancha por su ubicación estratégica en la comarca manchega. Pertenece a la submarca de Campo de San Juan y comarca La Mancha y cuenta con una población de 32.000 habitantes. Alcázar de San Juan es una de las ciudades más representativas de La Mancha. Destaca por su patrimonio histórico, su relación con Cervantes y Don Quijote, sus molinos de viento, sus lagunas naturales y su importante tradición vitivinícola. Y tiene toponimia, a ello vamos. La etimología y la toponimia de Alcázar de San Juan reflejan las dos grandes influencias históricas que marcaron la ciudad, la musulmana y la de la Orden de San Juan. A ver, vamos al origen del nombre Alcázar. La palabra Alcázar proviene del árabe alcázar, que significa castillo, fortaleza o palacio fortificado. Durante la dominación musulmana existió en la zona una fortificación defensiva que dio nombre al asentamiento. De hecho, en documentos históricos aparece simplemente como Alcázar. Vamos al origen de San Juan. El complemento de San Juan no se refiere inicialmente a un santo concreto venerado en la localidad, sino a la presencia de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, también conocida como Orden de San Juan o Orden de Malta. Tras la Reconquista, esta orden militar y religiosa administró gran parte
de la comarca conocida como Campo de San Juan, y Alcázar llegó a ser uno de sus centros más importantes. La localidad ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Primero, Alces, nombre de origen romano citado por diversas fuentes históricas. Alcázar, durante la etapa islámica. Alcázar de Consuegra, en los siglos medievales, al depender administrativamente del priorato de Consuegra, también vinculado a la Orden de San Juan. Y, por último, Alcázar de San Juan, denominación que terminó imponiéndose de forma definitiva desde la Edad Moderna. Pues también tiene clima, que, como has avanzado, Luis, es un clima manchego de contrastes, con veranos muy secos y calurosos, inviernos fríos y escasas precipitaciones durante el año. La temperatura mediana anual es de 15 grados centígrados, la precipitación anual es de 384 milímetros, una cantidad pues relativamente baja, sobre todo si comparamos con cualquier otro punto, casi de la península ibérica. El mes más cálido es julio, con una media de 27,2 grados centígrados, y el mes más frío enero, con una media de 5,2 grados centígrados. Y vamos a ver cómo llegamos. Ya sé que están ustedes ahí prestando atención, incluso con boli y papel. A ver, que si vamos en coche, pues vamos por la autovía de los Viñedos, que es la CM42. Luego la CM420 también nos lleva hasta allí, antigua N420, entre los 277 y 292 kilómetros. Si cogen el autobús, no se preocupen ustedes, porque la ciudad dispone de una estación que tiene líneas urbanas, interurbanas, interprovinciales e internacionales. Y también pueden llegar en tren, porque Alcázar es un importante nudo ferroviario desde 1854. La línea férrea de ancho ibérico, Madrid-Valencia, la línea férrea de ancho ibérico, Alcázar de San Juan, Cádiz. Caminos de hierro y raíles de historia, el corazón manchego desde que hay memoria, una cervantina de alma templaria, aventuras viviste que son legendarias. Romanos y celtíberos has acogido, árabes tu nombre, cristiano tu apellido, luces valiosos, mosaicos de vino, eres Alcázar, origen y destino, estación Alcázar, tierra de acogida, la Mancha entera te da la bienvenida de esta tierra llana. Y nosotros vamos a dar la bienvenida, efectivamente, a nuestro programa, a una vieja amiga que ya estuvo en su momento, y hoy volvemos a comentar el tema y a hablar de una denominación de origen extraordinaria, que no podemos decir que vale su peso en oro, porque pesa muy poquito, pero precisamente Pero cuesta muchito. Cuesta muchito. Estamos hablando de la denominación de origen protegida, el azafrán de la Mancha, un producto que dicen que viene del Mediterráneo, que probablemente fueron fenicios, griegos y romanos, aunque, como pasó luego en casi todas las cosas de la península, los árabes fueron los principales responsables de su extensión. Muy buenas tardes, Valentina Cabra, presidenta de la denominación de origen de protegida el azafrán de la Mancha. Encantados, Valentina. Muy buenas tardes, encantada de volver otra vez a hablar y comentar y hablar de nuestro tan querido oro rojo de la Mancha. Ay, Sí. ay, ay. Has visto cómo nos acordamos de la gente buena y amiga, ¿eh? Exacto, sí, tengo conciencia de que os acordáis de mí, exactamente. Sí, Y un espero que placer, vosotros un os placer. acordéis de nosotros, de nuestro programa también, ¿eh? Claro, Exactamente. porque sí, además Valentina ya sabe que forma parte de la familia de Viajando, ¿verdad, Valentina?
Exactamente, sí. Eh, nosotros nos gusta participar en programas de esta índole para que la gente viaje y nos conozca, aprenda cómo se cultiva, sepa y conozca de dónde viene nuestro azafrán, cómo se trabaja y, como bien habéis dicho, el trabajo que lleva. Uh-huh. Sí, pues efectivamente vamos a comentar con nuestros oyentes y de tu voz, no iba a decir de tu mano, en este caso de tu voz, que, o sea, ¿cómo es el azafrán? Los distintos pasos que hay del azafrán. Todo empieza con la monda de la flor, ¿no? Bueno, ahora te voy a comentar un periodo que es menos conocido, que es en el que nos encontramos ahora mismo los agricultores que trabajamos el azafrán, denominación de origen, que en estos momentos los agricultores lo que están trabajando en el campo es la extracción. Una vez terminado el ciclo de los 3 años de esos bulbos que han estado produciendo en esa parcela que nosotros elegimos en su momento para que hubiera producción de azafrán, terminado su ciclo, pasado 3-4 años, depende de cómo el agricultor vea cómo está el estado de esa parcela, y ahora mismo nos encontramos que desde mayo, junio hasta septiembre, que volvemos a sembrar, estamos ahora mismo con la extracción de bulbos de la tierra. Después pasamos a la limpieza y selección, donde almacenamos si la temperatura es muy alta y nos esperamos hasta septiembre, o volvemos a plantar en otra parcela, porque aquí los buenos conocedores del azafrán saben que pasados alrededor de unos 20 años más o menos, no volvemos a sembrar en esa misma parcela. Ya que este cultivo es muy exigente con la tierra, elegimos nuevas parcelas. Nosotros siempre decimos que somos cultivadores nómadas, porque nos vamos moviendo por las tierras y no volvemos a repetir siembra en esa misma parcela que ya estuvo sembrada. Y es en ese momento en el que nos encontramos ahora mismo los agricultores. Es la tarea más fea en el sentido de que, claro, el bulbo está debajo de la tierra. Tiene que estar seco para que no se pudra por humedad, y pues lleva mucho polvo, hay que limpiarlo, hay que eliminar las partes externas que va creando a lo largo de ese ciclo que ha estado trabajando ese bulbo, y hay que dejarlo limpio y bien seleccionado para volver a reiniciar otra vez su ciclo. Y esta parte es la menos conocida por la gente. Siempre damos a conocer la parte más bonita, que es la flor, pero realmente el agricultor lleva una tarea a lo largo del año que es menos conocida, y es en la que nos encontramos ahora mismo. Me imagino que una vez vosotros ya tenéis claro que donde habéis estado cultivando, que ya se ha quedado el terreno esilmado totalmente, que no hay posibilidad de continuar, ¿ya sabéis fijamente hacia dónde os tenéis que dirigir, o tenéis que pensar, inspeccionar un poco dónde reanudáis? Claro, pues antiguamente, y nosotros todavía no nos guiamos por los cultivadores mayores. Nosotros, en este caso, nuestros padres siempre están asesorándonos y trabajamos con ellos, porque este cultivo parece que nunca vamos a terminar de conocerlo del todo. Sí que inspeccionamos las tierras, unas tierras que sean sanas, que no hayan estado sembradas, por ejemplo, de las viñas, por ejemplo, por el tipo de hongo que puede contener. Pues, sí que hemos tenido constancia de que algunas parcelas el bulbo se ha estropeado. Entonces sí que seleccionamos tierras que estén libres de piedra, que sean lo más llanas posibles para poder luego trabajarlas, que sea una tierra que sea muy mullida, porque el tallo es muy fino y necesita romper esa costra. Seleccionamos las tierras, y que yo a mis padres sí que los he oído en alguna ocasión de decir: esta tierra hace 50 años fue buena para cultivo de azafrán. O sea, todavía nos guiamos un poco por lo que ellos nos cuentan, y no. Este cultivo es muy antiguo y ancestral, y seguimos utilizando casi los mismos métodos. Oye, Valentina, pero ¿quieres decir que la tierra donde ha estado la flor, el azafrán y demás, ya nunca más puede acoger?
¿O tiene un 20 años, periodo? aproximadamente unos 20 años el agricultor descansa para ese cultivo. Otros cultivos sí que se pueden sembrar, pero el agricultor busca tierras que no hayan sido sembradas de azafrán en alrededor de unos 20 años. Ajá. Porque si yo decía, Dios mío de mi vida, si nunca más, no sé yo, ¿eh? Oye, háblanos del tostado, ese proceso que hacéis y que es muy especial también para tener ese oro rojo. Exacto, el tostado, el punto más importante de todo ese ciclo, que es el último para poder conservar el azafrán. Igual, pues ahí es un trabajo que hacemos con mucho mimo, ya que tiene que tener el punto exacto. Nosotros igual controlamos por tiempo, por color, por aroma, por tacto. O sea, es un secado muy lento, con un calor muy suave, que llevamos lo más fino, porque es lo que nos caracteriza, lo más importante en el azafrán de la Mancha, o sea, el tostado, para nosotros lo más importante, sí, el final, el último paso que le damos al azafrán. Valentina, hola, te quería preguntar, y me llama mucho la atención siempre las cifras del azafrán, porque siempre he escuchado que para obtener un solo kilo de este oro rojo hay que recolectar y mondar entre 150.000 y 200.000 flores. 250.000 flores. Una barbaridad. Y luego, si nos puedes confirmar este dato, y luego las propiedades, porque también se dice que el azafrán, que es antioxidante, antiinflamatorio, que protege la salud ocular, la memoria, más propiedades para que nos convenzas de que hay que comprar mucho azafrán. Ahí es nada. Antiguamente sí que lo utilizaban mucho en la farmacopea, se utilizaba mucho el azafrán. Sí que es cierto que con el tiempo se han ido perdiendo esos usos, pero sí que es cierto que es protector ocular, antiinflamatorio, digestivo. Para los niños antiguamente les daban un poquito de azafrán en las encías porque era calmante. O sea, tiene muchísimas propiedades. Mi madre, de hecho, lo sigue utilizando en el té árabe, por ejemplo, lleva azafrán. Pues ella siempre en su café, unas hebritas rotas las infusiona en la leche o en el agua, si es el café solo, y le dan un punto maravilloso, aparte de todo lo que nosotros podamos utilizarlo en todas las recetas que conocemos y que empezamos a conocer a través de cocineros. Sí que es cierto que tiene muchas propiedades muy beneficiosas que mucha gente no las conoce y empiezan a conocerse porque se hacen estudios y demás. Ahora se está empezando a utilizar mucho también en cosmética. Hay muchos productos que también llevan cosmética porque es muy bueno para la piel. Bueno, infinidad. Podríamos estar hablando toda la tarde de las propiedades del azafrán. Sí, además, hasta relativamente poco, mucha gente nunca jamás sabía que en el plato que se estaba comiendo, la comida que se estaba comiendo, iba azafrán, ¿no? Pensaban algunos incluso que era colorante y es una cosa curiosísima porque a mí siempre lo que me ha llamado la atención es que con un par de hebras pequeñitas, el toque que le da a esa comida, ¿no? Dices, no puede ser, con esto no estoy haciendo, yo qué sé, una paella, por ejemplo, para 6 personas y que con un par de hebras todo el mundo sepa apreciar ese sabor, ¿no? Es increíble la potencia que tiene el azafrán, ¿no? Sí, exacto. Lo que nos ha pasado a nosotros, siempre lo repetimos muchas veces, pues que en los años 90 casi se abandona el cultivo. Se abandonó el cultivo, se abandonó el consumo. Hemos tenido ahí una generación en la cual no reconoce el sabor del azafrán. Y es cierto que los dietistas, nutricionistas, cocineros recomiendan utilizar un poquito de azafrán para potenciar los sabores. ¿Qué pasa? Que si tenemos que reducir la sal, el azafrán potencia todos los sabores. Entonces, mucha gente no sabe ni exactamente cómo conseguir ese color, cómo darle color, sabor y aroma, porque la única especia que tiene color, sabor y aroma. Entonces, importantísimo dar a conocer exactamente los ingredientes que lleva cada uno de los platos que nos llevamos a la boca. Es importantísimo de formar a la gente más joven, que dicen que cada vez cocinan menos, a los ingredientes que lleva cada uno de los platos que nos llevamos a la boca. Valentina, eso te iba a preguntar. ¿Cómo tenéis el futuro? Los jóvenes
¿Están ahí volcados para seguir cultivando el oro rojo? ¿O se van? ¿O qué? ¿O cómo está esto? ¿Cómo está? Cuéntame. Pues ya saber cómo está el relevo generacional en todos los sectores, pero en el campo, imagínate. Pues a ver, sí que es cierto que toda la población que hay exactamente ahora de agricultores, pues sí que está muy mayor, es un cultivo que hemos ido heredando de generación en generación. Hay agricultores nuevos que se acaban de incorporar, jóvenes que se interesan por este cultivo, que apuestan por nuevas tecnologías para empezar a trabajar este cultivo, porque es cierto que ha evolucionado muy poco, pero muy pequeño. Nosotros lo comparamos mucho con el sector de la trufa, que es muy artesanal, es muy manual. Quien lo conoce lo cultiva, quien no lo conoce le parece un mundo súper desconocido. Ya te he dicho que nosotros vamos a estar aprendiendo hasta nuestros últimos días. Y súper complicado, ¿no? Es por muy lo que complicado. Me dices. Sí, es muy complicado porque es una semilla que está debajo de la tierra, que te florece una vez al año, que no sabes lo que le ha pasado en la tierra, que no sabes por qué florece más tarde. Nosotros siempre sabemos que en marzo es cuando los bulbos se preñan. Que les damos un riego. Si pasa el verano, este verano que va a llegar ahora, si las temperaturas, que mal camino llevamos, se mantienen muy altas en un periodo muy largo de tiempo, las flores luego al final, en octubre, no van a llegar a término, no van a florecer. Aunque en marzo nos llovió muy bien, para nosotros fue ideal, porque es cuando necesita riego este cultivo. Luego solamente necesita 2 riegos al año, pero si este calor sigue y persiste, el bulbo sufre y las flores no llegan a término, que es por lo que últimamente, en los últimos años, hemos venido observando que las producciones han caído mucho, que las producciones por hectárea están muy bajas. ¿Por qué? Pues porque las flores no pueden llegar a término por estas altas temperaturas que estamos teniendo estos veranos. Entonces, si complicados son todos los cultivos, porque si hablamos de otros cultivos seguramente tendrán otros problemas, otros misterios. El azafrán muchísimo, no sabemos ni cuándo va a florecer porque está bajo la tierra, ni es muy caprichoso, sabemos que es a finales de octubre, pero puede retrasarse 15 días, no lo sabemos porque la viña vemos cómo va madurando esa uva. ¿Sabes cuándo sale de cuentas? Pero es como el parto. Nosotros lo comparamos mucho con un parto. ¿Verdad? O sea, muchísimo. Decimos, estamos en el mes del parto, pero no sabemos cuándo. Hemos saltado algunas veces por temperaturas. Hemos empezado a cosechar en noviembre, cuando esto siempre se hablaba de Santa Teresa Rosa en Mesa, que era a finales de octubre, sí, pero ya había flor, pero es que llevamos unos años que se retrasa cada vez más. Entonces, es muy complicado, porque es muy complicado luego la mano de obra, buscarla inmediatamente, me hace falta para mañana, y para pasado me hacen falta el doble. Bueno, es muy complicado. Y eso también nos dificulta mucho, al agricultor le dificulta mucho ese misterio de cómo cultivar el azafrán, el no saber, le retiene mucho. ¿Y qué pasa? Que el cultivo, este cultivo, el relevo generacional, como la mayoría de los cultivos, pero más, está muy complicado, muy complicado. Valentina, muy rápido, que creo que nos come el tiempo. Solo una obviedad. Obviamente, el azafrán que ampara vuestra denominación de origen solo se comercializa en hebras, jamás en polvo, para que no esté adulterado. Y también, como es una exquisitez, el oro rojo, en el siglo XIX y siglo XX hemos escuchado que se guardaba en cajas de zinc como un poco un fondo de ahorro, incluso para dote de las bodas de los hijos, ¿no? El azafrán. Se sigue haciendo. Es una curiosidad. Sí, lo he conocido de mi madre. Mi madre cuando nosotros nos casábamos vendía un poco de azafrán. Es cierto que era el banco del pobre. No tenía dinero, pero tenía azafrán. Necesitaba dinero, vendía un poco de azafrán. Según subía o bajaba el mercado. Eso es cierto. Y lo guardaban entre la ropa, entre cajas herméticas, lo tabicaban entre paredes. Hay mucha historia, la cual os invito al Museo del Azafrán aquí en Madridejos para que lo conozcáis, porque es muy curioso, es muy entretenido. Tenemos que ir. Como se guardan todos los tesoros, efectivamente. Exacto, así es. Valentina, como siempre, extraordinaria la explicación, pero tú ya sabes, la radio tiene
los tiempos, pasa. no solamente del parto como vosotros, sino de la actualidad. Ya hemos salido de cuentas. Y es que hemos salido de cuentas y ya, está Ana aquí diciéndonos estamos... que seguimos en contacto, Por que supuesto. tienes tu familia aquí abierta y que espero, bueno, nuestros oyentes cada vez nos lo dicen, se quedan entusiasmados y más explicaciones como la tuya. Que haya Pues mucha nada. suerte, muchos éxitos y seguimos en contacto. Invitados estáis para cuando queráis venir a conocernos. Muchas Abrazo gracias. grande. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. De la viña de mi abuelo y no nos quieren pagar porque hemos roto un puchero, porque hemos roto un puchero, venimos de vendimiar, aunque me des, que me des, que me des, que me caigo, es una chispa de vino morena que traigo, aunque me des, que me des, que me vengo cayendo, es una chispa de vino morena que tengo, ya la manchega. Continuamos nuestro periplo y con la mano ahora de, como siempre, de Marisa de Navascués, que nos va a hablar de la historia de Alcázar de San Juan. La historia tan interesante de Alcázar de San Juan, que además para mí tiene vinculación familiar porque mis abuelos vivieron allí. Mi abuelo trabajó en la notaría de Alcázar de San Juan. Así que es un placer hablar de esta historia, que es un viaje milenario realmente. Abarca desde los primeros asentamientos humanos de la Edad de Piedra hasta convertirse en un nudo ferroviario industrial en el corazón de la Mancha. Vamos por partes. En primer lugar, prehistoria y antigüedad, de los celtíberos a Roma, porque los orígenes, como he comentado, se remontan a la Edad de Piedra. Está constatado por hachas pulimentadas, puntas de flecha y restos cerámicos. Ante el avance cartaginés y romano, la zona albergó campamentos de tribus celtíberas que desde luego pusieron mucha resistencia a la conquista romana. Diversos historiadores identifican el municipio con Alces, como ha adelantado Carmen, que era una importante ciudad prerromana. Y de este esplendor imperial se conservan excepcionales mosaicos romanos entre el siglo II y el siglo IV a.C. En segundo lugar, pasamos a la Edad Media, el choque de culturas y la Orden de San Juan. De otras civilizaciones, después de los romanos, se conserva poco o casi nada, pero es posible que también Alcázar fuera un pueblo visigodo. Lo importante es la dominación musulmana. Tras la invasión islámica del año 711, los omeyas levantaron un importante complejo fortificado estratégico y efectivamente el nombre nació de ahí, el término árabe Alcázar. Tras la célebre batalla de las Navas de Tolosa en 1212, llega la Reconquista cristiana y esta zona pasó definitivamente a manos cristianas. El rey Enrique I confirmó los privilegios del territorio en el año 1215. En un principio adscrita a un entorno de la Orden de Santiago, pero bajo el nombre de Alcázar de Consuegra, pasó definitivamente el control a la Orden Soberana Militar de San Juan de Jerusalén, los hospitalarios, ¿no? De ahí el nombre de Alcázar de San Juan. En 1241 recibió su carta a Puebla y en 1292 se le otorgó definitivamente la categoría de villa, fusionando su herencia árabe con su nueva identidad religiosa bajo el nombre de Alcázar de San Juan. Como sabemos, la Orden de San Juan viene pues de Jerusalén y se establece en La Mancha, formando el gran priorato de Castilla y León y luego en Castilla-La Mancha. Y al terminar la Reconquista, motivo principal de la presencia de las órdenes militares, la dignidad del gran prior se convirtió en un título honorífico y lucrativo, por el cual lucharon los grandes de España. A partir del siglo XVI, Alcázar fue residencia de los grandes priores. Luego hablaremos del conjunto en patrimonio, del conjunto del gran priorato. Y en el siglo, pasamos ya al siglo de oro, en el siglo XVI y XVII, porque con la decadencia de la villa de Consuegra, Alcázar se convierte en capital del priorato de San Juan y se consolidó como capital espiritual y administrativa de lo que es hoy Castilla-La Mancha, ¿no? El conjunto palacial, con el torreón del Gran Prior, dominaba toda la vida de la comarca y, de hecho, la ciudad pues contaba con casi 20.000 habitantes, viviendo en ella gente muy rica y principal. También se dice
otro de los hechos por los que tiene mucha importancia el Alcázar de San Juan es porque hay una arraigada tradición e investigación que se dice que es la verdadera cuna de Miguel de Cervantes Saavedra. De hecho, en la parroquia Santa María la Mayor se conserva su partida de bautismo. Otro hecho importante, 1546, la Universidad y el Consejo de Alcázar hacen voto a la Inmaculada Concepción para que libre al pueblo de una plaga de langostas. En el siglo XVIII, Alcázar sigue siendo capital de la Orden de San Juan, gozando de independencia eclesiástica y jurídica. Tenía a su cargo 16 villas, 5 aldeas, 4 castillos y 11 encomiendas. Con la invasión francesa de 1808 y la salida de España a la familia real de Carlos IV y la abdicación de este a favor de su hijo Fernando VII, en numerosas capitales se realizaron festejos para celebrar la vuelta de Fernando VII y uno fue en Alcázar de San Juan. El rey francés José Napoleón I estableció que Alcázar fuera una simple municipalidad dependiente de la prefectura de Ciudad Real, perdiendo a partir de ese momento todos sus privilegios. Un punto de inflexión ya es el siglo XIX, porque en 1854 la reina Isabel II inauguró la línea ferroviaria Madrid-Alicante, pasando por la localidad. Entonces se convierte en un principal nudo ferroviario del sur de España. Este desarrollo propició una fuerte inmigración obrera, el nacimiento de talleres y la concesión del título oficial de ciudad en 1877 por el rey Alfonso XII. Y por fin, ya en el siglo XX, pues fue un foco de agitación social. También en la Guerra Civil permaneció fiel a la República, y tras la transición democrática, Alcázar remontó su economía como motor industrial, comercial y hospitalario, y se ha potenciado pues mucho el turismo, el patrimonio, luego hablaremos más tarde, y se han potenciado sus rutas turísticas ligadas a los molinos de vientos y al Quijote. Así que luego volveremos a hablar de la gran riqueza patrimonial que tiene esta ciudad. Sí, porque es un tema que les gusta mucho a nuestros oyentes. Bueno, y sobre todo porque está ligada a toda la herencia medieval, renacentista, con la Orden de los Caballeros Hospitalarios y la tradición literaria cervantina. Efectivamente. Por ejemplo, por Alcázar de San Juan, La Mancha, y tenemos un producto que no creo que haya ninguna casa ni nadie que se meta delante de un fogón, empiece a hacer una comida. En la mía no, desde luego. Exactamente, y que no empiece por un sofrito. Y ese sofrito indiscutiblemente tiene que llevar una buena cebolla. Digo. Contigo pan y cebolla, ¿no? Y bueno, pues en Castilla-La Mancha está la IGP, en la cebolla-La Mancha, y con nosotros nos va a explicar sus características, su producción, todo acerca de ella, Luis Fernando Rubio, que es el director de Procecam, la Asociación de Productores de Cebolla Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, tocayo. Buenas tardes a todos. Encantado de tenerte con nosotros. Mucho calor, Luis Fernando. Muchísimo. 43 grados ahora mismo. No está mal. Por Bueno, aquí, por ahí. Entonces no nos quejaremos nosotros. Me imagino que nos estás hablando desde un sótano absolutamente sin luz y sin nada, ¿no? Sí, a la sombra. A la sombra. Bueno, aquí nosotros estamos sudando la gota gorda, también, Sí, por mucho que haya. Ojo. Bueno. Sí. Hablemos de cebollas, ¿no? Sí, vamos a hablar de esta cebolla de La Mancha, que es, yo creo que el 90% de las casas en este país y restaurantes y de cualquier sitio que cocine utiliza esta cebolla, ¿no? Sí, porque es la que se utiliza tradicionalmente. La cebolla de La Mancha, en la cual ampara la IGP, se basa en la tipo Recas, que es la de piel externa bronce, la dorada, la más oscura, que es la que mayor conservación tiene. Uh-huh. Y, a ver, esta cebolla fantástica se produce, corrígeme si me equivoco, en las comarcas de la provincia de Albacete, en Almansa, en Centro, Ellín, Mancha y Manchuela, y de la provincia de Ciudad Real, Campo de Calatrava, Campos de Montiel y Mancha. Y, bueno, también Cuenca, ¿Y también... A ver, sí. también Cuenca, sigue tú, porque si no, no te dejo hablar.
El ámbito de producción de esta IGP, que ampara la cebolla producida, salvo la provincia de Guadalajara, abarca las 4 provincias de Castilla-La Mancha restantes, porque es la zona centro de Castilla-La Mancha, que tiene unas condiciones climáticas muy similares, y el terreno es más o menos también similar, y entonces pues da como resultado pues esto la producción de este tipo de cebolla, que es muy demandada por todos los mercados internacionales. Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Mira, tardes. hola, ¿qué tal? Te quería preguntar que también esta cebolla es la reina de la longevidad, porque se puede mantener en perfecto estado durante muchos meses sin perder frescura, ¿no? ¿Es correcto? Sí, la tipo Recas, una de sus principales características es que es una cebolla que tiene una conservación pues la más larga de todas las variedades y tipos de cebolla, ya que la recolectamos a partir del 15 de agosto y se mantiene hasta abril del año que viene perfectamente conservada, sin perder cualidades y sin perder calidades, y es precisamente esa longevidad que tiene, ese almacenamiento que tiene, que viene como consecuencia de la zona productora por la climatología que en su propia producción, pues le da como característica pues que sea la que más tiempo está en los supermercados y en los lineales, y el consumidor pues es la que más demanda. Ahora que hablas de la conversación, iba a decir, conversación es lo que tenemos contigo, la conservación de la cebolla, Sí. se dice y se comenta cuál es el lugar idóneo dentro de una cocina, en una casa, para que las cebollas efectivamente tengan esa longevidad de conservación, porque hay quien dice que, por ejemplo, si las tiene cerca, que mucha gente pasa, a mí me pasa en su momento cerca de las patatas, que no es idóneo, que no tiene que estar cerca, ¿no? No, no pues, con las patatas no debe de estar nunca situada la cebolla. La cebolla necesita pues un lugar que esté refrigerado, lo más fresco posible dentro de la casa. Pero sobre todo una despensa, cuanto menos luz, muchísimo mejor para la conservación de la cebolla, porque su ciclo natural comienza a partir del mes de febrero aproximadamente, y entonces es cuando la cebolla empieza a tallar. Para que esto no pase, porque el tallo sale del consumo del bulbo, le tiene que dar poquita luz a la cebolla y tiene que estar en un lugar muy refrigerado. A ser posible, no cerca de las patatas, porque las características químicas de uno y de otro no son muy compatibles. Ajá. Hemos hablado de las cebollas tipo Recas. ¿Por qué no nos cuentas de dónde viene Recas? ¿Por qué se llaman así? Pues se llaman así precisamente porque es una selección natural que se ha ido realizando a lo largo de la historia, de muchos años, de unas variedades que se producían esa selección en el municipio toledano de Recas. Entonces se ha ido adaptando las diferentes variedades, se han ido cruzando unas con otras hasta que consiguieron una variedad que se adaptaba perfectamente al terreno, como digo, del municipio de Recas, pero además también a la zona productora, como he dicho antes, aquí del centro de Castilla-La Mancha, con lo cual esta variedad es la que mejor se adapta y la que mejores cualidades y calidades tiene. Es decir, tiene un color cobrizo exterior, el consumidor la puede identificar claramente en el lineal del supermercado, porque es un poquito más oscura que las variedades que tienen que son otro tipo de variedades, pero que también tienen menos conservación, porque el color oscuro que tiene de las dos catárfilas exteriores la aísla muy bien la isla muy bien del resto de condiciones externas, y lo que hace es conseguir que esa conservación, esa longevidad se le pueda dar como característica. Y además la carne de dentro es muy blanca, la cantidad en sulfatos también es muy baja, tiene mucha materia seca que le da también ese tipo de la conservación, esa característica de la conservación, y su cantidad de azúcares también suele ser muy, aunque en algunos casos
se la clasifica en algunos mercados como cebolla de sabor medio, porque al ser unos bulbos tan grandes, unos tamaños tan grandes, pues tienen más contenido en agua que una cebolla europea, que son muy pequeñas y son muy concentradas y tienen mucha materia seca, pero cuando tú las cortas es que no tienen jugo ninguno, no aporta ningún sabor a los caldos. Y esta cebolla sí, esta cebolla tiene mucha carne, la carne blanca de la piel, de las capas internas, pues es muy demandada también, sobre todo en Reino Unido, para hacer el tema de ensaladas y tal, porque no es un sabor tan fuerte como la europea, como la suya, como la de Holanda o la de Alemania, y al no ser un sabor tan astringente, tan fuerte como esa, pues la clasifican como de medio sabor, de media dureza. No la clasifican como dulce, pues porque hay otras variedades que aún tienen mayor contenido en agua y tienen menos sabor incluso, pero la nuestra es la tradicional, que en Europa se demanda mucho, y de hecho en cualquier mercado donde llega la cebolla española, o la cebolla, en este caso de la IGP, cebolla de la Mancha, se queda y es muy demandada. Luis Fernando, te iba a preguntar por el color y el sabor, pero como lo has adelantado también, te quería decir, sois el líder de producción de España, más de la mitad de las cebollas que se consumen en España se producen en Castilla-La Mancha, y lo que has dicho de la exportación, que en Reino Unido es muy demandada, ¿en qué otros puntos, a qué otros puntos exportáis? Pues mira, hay que tener en cuenta un dato muy importante en el tema de la exportación, y es que 9 de cada 10 cebollas que se exportan de España son de origen La Mancha, porque precisamente todas las cualidades que te he ido indicando de este tipo de cebolla de la IGP son las más demandadas a nivel internacional. Es una cebolla que aguanta muy bien el viaje, que aguanta muy bien las condiciones climatológicas de otros países, y es la que más presente está en todos los mercados. También es un rango muy diferenciador, es el tamaño. Cuando salimos fuera de aquí de España y llegamos a cualquier feria internacional, en Berlín, o estamos en las exhibiciones de Reino Unido, cuando ven esta cebolla, el tamaño de nuestra cebolla, todo el mundo se queda sorprendido, porque ellos están acostumbrados a cebollas muy pequeñas y sin embargo nuestro tamaño es un tamaño enorme. Y cuando ven ese tipo de cebolla les encanta, y de hecho nuestros principales consumidores son Reino Unido y Alemania, muy de largo, más luego Francia, nos consume también mucho Italia, también demanda mucha cebolla, y fuera de estos países, pues Estados Unidos también es un alto demandante de nuestro tipo de cebolla. De hecho, en Estados Unidos, en toda la zona norte de Estados Unidos, toda la cebolla que se cultiva allí son Spanish onions, o sea, cebollas españolas. Como tiene que ser. Como tiene que ser, así me gusta. Ahora, para una pregunta, has visto que yo te estoy preguntando las preguntas del cocinillas, entonces te quiero hacer otra pregunta. Yo lloro mucho, soy muy llorica, entonces cuando empelo una cebolla, hay días que el lagrimón no para. Intento ponerlo debajo del agua, que me dicen no pasa nada, tú lo pones, pero o soy muy sensible y sigo llorando, o eso no es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer realmente y por qué una cebolla sí y otras no? Explícamelo. Principalmente es el contenido en ácido pirúvico que tenga la cebolla que estás pelando. Está de suerte porque ahora estos últimos años han desarrollado cebolla tearless, que le llaman los ingleses, pero que son cebollas sin lágrimas. Es decir, hay variedades ahora que se están incorporando al mercado, que son variedades que en el proceso de conservación, el ácido pirúvico que tiene normalmente la cebolla lo van eliminando, lo van expulsando, y entonces cuando llegan a un punto óptimo, cuando tú las cortas, no emiten ese ácido que se produce al cortar la capa de la cebolla, y es lo que te llega al ojo y es lo que te hace llorar. Para eso sí, te dicen que la mojes en agua para intentar evitar el tema de que te llegue ese ácido, intentar embolsar ese ácido al cortar la cebolla, pero lo más eficaz, desde mi punto de vista por lo menos, son las gafas.
ponerse unas gafas y verás como el ácido pirúvico ahí no te llega, no te alcanza el lagrimal y no te produce ese efecto de lágrima. Pero serán de buceo para que no entre nada, ¿no? No hace falta que sea para tanto, eso es ambiental, es ambiental, con que no te llegue directamente en el corte al ojo, verás cómo vas a mejorar mucho y no vas a estar llorando una vez que cortes cebolla. Oye, Luis Fernando, a mí me pasó que tenía allí, porque la cebolla para mí es imprescindible, o sea, lo siento, pero es que, bueno, es así la vida. Y las puse mal puestas, ya te he oído, cerca de patatas, ¿vale? Y ahí las tenía, y de pronto veo los tallitos estos que salen, digo, adiós. Hice una cosa, yo no sé si es aconsejable o no. Evidentemente el bulbo estaba blandito porque los tallos habían succionado, habían utilizado esa energía que necesitaban. Corté los tallitos y los puse en una ensaladita y estaban muy ricos. ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? Hombre, mejor haber aprovechado toda la cebolla, pero bueno, del mal el menos, ¿no? No, está claro. Lo que está generando la cebolla es una planta nueva de segundo ciclo. Es ya cuando los bulbos entran ya en un estado que es de latencia, pero cuando llegan su más o menos su época, pues ellos sueltan para la supervivencia de la planta, pues es donde sale una nueva planta de cebolla, que son los tallos que salen desde el bulbo. Esos tallos, pues es como si hubieras cortado un cebollino pequeñito y lo hubieras incorporado a tu ensalada o a tu plato. Lo único que sí es recomendable no utilizar las capas de la cebolla una vez que ya ha entallado, porque esas capas ya estaban, casi todos los recursos óptimos de las capas de esa cebolla la ha utilizado el bulbo para lanzar esta nueva planta. Por lo tanto, una vez que ya tienes la cebolla con tallo, sí que lo que no es recomendable su consumo es del bulbo. Del tallo, al ser una nueva planta, es como si tú cortas un cebollino pequeñito y lo vas picando. Estaba riquísimo, ¿eh? Pues, Luis Fernando, oye, una enciclopedia viva, ¿eh? Ha sido sensacional el tema. Muchísimas gracias por darnos esta explicación cum laude prácticamente esta sobre la cebolla. De cebollología. Cebollología, sí. Muy instructiva. Y nada, pues desearos muchos éxitos y que sigáis ampliando mercado en el exterior, que solamente os queda Australia, China, en fin, una serie de sitios que hay que dejar bien claro nuestro pabellón. Luis Fernando, Pues, muchísimas Japón gracias. Ya estamos en Japón y en Australia ya hay una pequeña incursión, bueno, más bien en Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda es un gran productor y consumidor de cebolla. De hecho, es la segunda hortaliza más producida y más consumida en el mundo después del tomate. Entonces, la cebolla está presente en muchos países, pero la cebolla como la que tenemos nosotros dentro de la IGP, donde llega es que sorprende, porque el sabor y la textura y la forma que tiene nuestra cebolla, no toda la cebolla que se produce en el mundo la tiene, lógicamente, y por eso hemos conseguido la distinción de la Unión Europea de sello de calidad. Genial. Pues efectivamente, que siga teniendo buen gusto el resto del mundo, porque así todos disfrutaremos de ello. Y seguiremos nosotros Luis también Fernando, muchísimos utilizándola. éxitos y seguir sin parar, que esto no para, como no para Muchísimas nuestro gracias. programa, y Claro. lamentablemente te tengo que dejar porque el tiempo es... Hasta siempre. Hasta siempre, ¿eh? Muchas gracias. abrazo. Un abrazo. abrazo. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Una rubia vale un duro, y una morenita dos. Yo me tiro a lo barato, rubia de mi corazón, rubia de mi corazón. Una rubia vale un duro. Pues como siempre, tenemos el cohete detrás diciéndonos que no tenemos tiempo prácticamente y no vamos a dejar a Marisa ni a ustedes sin hablar del patrimonio. Claro, el patrimonio tan rico ligado a la Orden de los Caballeros de San Juan y a la tradición literaria cervantina. Empezamos, que no se pueden perder el complejo palacial del Gran Prior, donde vivía el Gran Prior de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. ¿Qué destaca de este complejo palacial? La torre del Gran Prior,
levantado originalmente en 1284 como fortificación almohade y sobre todo destacable porque ofrece unas vistas panorámicas espectaculares. También la capilla del palacio, donde se conservan los mosaicos romanos de los siglos II y IV a.C. Y el cubillo, que es un fragmento cilíndrico de muralla que rodeaba la alcazaba islámica. En segundo lugar, primer lugar, el complejo palacial del Gran Prior. Segundo lugar, los molinos de viento del Cerro de San Antón. Es el símbolo por excelencia del paisaje de Castilla-La Mancha. Son los 4 gigantes, de los 19 molinos que poblaron el cerro en el siglo XVIII, se conservan y han sido rehabilitados 4, que se llaman, pues como no podía ser de otra manera, Rocinante, Dulcinea, Fierabras y Barcelona, por supuesto ligados a la obra literaria de Miguel de Cervantes. El uso actual están musealizados y conservan la maquinaria original del siglo XVI. Y el patrimonio religioso, que es la iglesia colegiata de Santa María la Mayor, donde se conserva la pila bautismal, donde fue bautizado Miguel de Cervantes, es de 1226, románica y mudéjar. La iglesia de San Francisco, que es renacentista, fundada por los Reyes Católicos. La iglesia de Santa Quiteria, importante, fue diseñada por Juan de Herrera, o el convento de Santa Clara, que es del siglo XVI, y antes comenté que en el siglo XVI la universidad y el concejo de Alcázar hacen voto a la Inmaculada Concepción para que libre al pueblo de una plaga de langosta, y entonces a raíz de ello construyen el convento de Santa Clara, y a ella se les atribuye la receta de las famosas tortas de Alcázar, que están exquisitas. Pasamos a la arquitectura civil, museos y monumentos. Tenemos el Museo Casa del Hidalgo, que se inspiró en el personaje de Don Quijote, es una antigua casa solariega del siglo XVI, restaurada. También tenemos la Casa de la Gobernación, residencia barroca del gobernador del Priorato de San Juan, tras convertirse Alcázar en su capital en el siglo XVIII. El monumento a Don Quijote y Sancho Panza, que es un grupo escultórico que está en la Plaza de España, centro neurálgico de Alcázar. Y por último, el patrimonio ferroviario, porque ya dijimos que Alcázar fue un nudo ferroviario crucial en el siglo XIX, y de esta época se rinde tributo con una antigua locomotora de vapor histórica que está a la entrada del municipio, para dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. Estupendo, le damos la bienvenida y ahora les vamos a tener que dar la despedida. Uy. Pero bueno, antes de despedirnos, quisiera en nombre de todo el equipo, Carmen y Marisa, el detalle que ha tenido con nosotros Manuel Jesús Sutil, que es el director de la DOP de Sierra Mágina, que nos ha mandado un aceitito estupendo, que con esas cebollas que hemos tenido ahora y con el azafrán vamos a hacer unos platos maravillosos. Desde todo el equipo, muchísimas gracias, Manuel Jesús. A tu salud, Manuel Jesús. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por su fidelidad, por oírnos, por hablarlo con todos ustedes. Y aquí David López, nuestro técnico, Carmen Garrido, como siempre, Marisa Navascués y un servidor, Luis Fernández Matamoros. Nos despedimos hasta la próxima semana, eso sí, siempre todos viajando.